Hola, tú. Te doy la bienvenida a un relato más para el Imperio de las Sombras. Piensa en tu peor pesadilla, en tu peor miedo. ¿Qué pasaría si esa cosa a la que le temes le tuviera miedo a algo más? La historia de hoy se titula La pesadilla de la carretera. Desperté por los lejanos y extraños aullidos que se escuchaban desde afuera. Eran alaridos desconcertantes que helaban la sangre. No puedo recordar haber escuchado nunca a un animal quejarse con tanta desesperación, mucho menos a decenas de ellos. Estoy seguro que de volver a oír esa clase de aullido me iría corriendo lo más lejos posible de ese ruido. Y el miedo es un virus que se esparce y se transmite de muchas maneras. Aquella noche fueron los perros quienes me contagiaron de ese miedo, pues los sonidos que emanaban los canes no eran otros más que expresiones de auténtico pavor. No había manera de que yo pudiera imaginar qué era lo que estaban viendo esos perros a unas calles de distancia, pero tampoco deseaba hacerlo. Y como una ola de terror que se avecina sin piedad, el sonido de los aullidos se hacía más fuerte, acercándose más y más. Había algo afuera, merodeando por las calles vacías, que pasaba frente a los oscuros hogares mientras aterraba a cualquier cosa que le mirara. Era algo que infundía un terror desquiciante. Mi respiración se volvió agitada y mi corazón latía como si yo acabase de correr un maratón. Me levanté de mi cama y tomé un cuchillo de la cocina para darme una falsa sensación de protección y de seguridad. Habían pasado más de 40 años desde que sentí un horror de esa magnitud. Y a pesar de que hice lo impensable para lograr sacar esas imágenes de mi cabeza, el miedo es una memoria que permanece en el alma y no se puede borrar. Entonces cerré los ojos, deseando, anhelando, suplicando que eso que vimos mis compañeros y yo en aquella autopista no fuera lo mismo que acechaba afuera. Fue en la década de los 80 cuando construíamos una autopista en los confines de México. Una autopista que sigue sin ser terminada y que debería permanecer así. Existen lugares en el mundo que no deben ser perturbados por ningún ser vivo, y esa ruta es uno de ellos, pues no dirige a otro lugar más que al mismo infierno. Desde ese entonces, el proyecto ya llevaba un par de años en marcha, y el progreso con el mismo había sido mínimo. 2 generaciones de trabajadores antes que nosotros se habían estado encargando del desmonte del terreno, pero abandonaron la obra cuando se adentraron en lo más profundo del bosque. La primera generación había avanzado unos 20 kilómetros con respecto al inicio de la obra, pero se detuvieron en seco y sin decir mucho, la docena de hombres renunció al proyecto. La segunda generación apenas se avanzó 500 metros en el desmonte del terreno antes de abandonar la obra, y se les tachó de holgazanes. Nuestro contratista no reveló mucha información acerca de estos sucesos por obvias razones, pero los rumores ya habían logrado esparcirse entre algunas personas y estos no hablaban de nada bueno. El jefe de la obra y del equipo de la tercera generación de trabajadores, a la cual yo pertenecí, era Samuel. Él era un hombre estoico, con excelentes modales y gran carácter a pesar de su baja estatura. Samuel fue honesto con nosotros y cuando lo conocimos, su primera pregunta fue: ¿Alguien de aquí cree en algún dios? A lo que muchos asintieron con la cabeza. Él tan solo respondió: Qué bueno, empiecen a rezar, cabrones. Samuel negoció con los contratistas una jornada laboral de 10 a.m. a 4 p.m. para que pudiéramos entrar y salir de la zona con luz de día. Cuando le cuestionamos el cómo fue capaz de lograr tal acuerdo, nos dijo que tanto él como los contratistas sabían que si la tercera generación fracasaba, no habría una cuarta. La gente era demasiado supersticiosa, y aunque los jefes se habían esmerado por mantener guardados los secretos de aquellos hombres que estuvieron ahí antes, esos horrores que vivieron se esparcieron de boca en boca hasta llegar a nosotros. Como he dicho antes, el miedo es un virus que se contagia fácilmente, y nosotros ya padecíamos los primeros síntomas. El murmullo del viento, una rama crujiendo a lo lejos, o incluso un silencio prolongado, eran cosas que nos incomodaban y nos provocaban un respingo. A pesar de que nuestra jornada no era extenuante en cuanto a duración o incluso en desgaste físico, sí que lo era a nivel psicológico.
pues siempre estábamos alerta. No es que temiéramos a las serpientes, arañas u otras especies animales potencialmente peligrosas que habitaban en la zona. Es que teníamos miedo que se presentara ante nosotros eso que nos contó Samuel y que provocó que las generaciones anteriores de trabajadores abandonaran. Durante la primera semana de labor escuchábamos la radio para combatir el silencio, pero conforme avanzamos y nos adentramos en los horrores de ese bosque, la señal se volvió imperceptible y lo único que escuchábamos era el sonido de nuestras herramientas y los murmullos de Hugo y el Zope, quienes empezaron a rezar cada día después de la primera semana. Así, con todo y la paranoia que albergaba nuestras mentes, logramos avanzar 5 kilómetros en el desmonte del terreno. Puedo apostar todo lo que poseo a que ningún grupo de hombres cuerdos es capaz de llegar más lejos, pues fue en esa parte de la obra donde conocimos el verdadero horror y el miedo envenenó para siempre nuestros corazones. Aquel hallazgo que tuvimos en las entrañas de ese inhóspito lugar nos atormentará por siempre. No importó cuánto rezaron Hugo y el Zope, no importó que el sol estuviera en la parte más alta del cielo, tampoco importó que fuésemos una docena de hombres los que nos encontrábamos ahí. El demonio que despertamos nos arrebató por completo la razón. Y hoy, a más de 40 años del suceso, y con los perros aullándole a lo que sea que merodea en las calles, acercándose, mi instinto me dice que esa criatura antigua volvió. Fue Hugo quien lo encontró mientras escarbaba con su pala entre las raíces de algunas plantas que encontramos en el camino. Tardamos un buen rato en percatarnos que el pobre desgraciado se había quedado totalmente paralizado, y cuando logramos que espabilara, nos miró completamente desorientado. Debajo de su herramienta, en sus pies, estaban lo que parecían ser los restos de un cadáver, probablemente el de un niño, a juzgar por la proporción y el tamaño de las extremidades. El esqueleto era bastante pequeño, sin embargo, su cabeza era algo grande con respecto al resto del cuerpo. Al verlo, el Zope intentó rezar algunas Aves Marías para que pudiera descansar en paz, pero no pudo hacerlo. Argumentó que se había olvidado de los rezos y de no ser por su auténtica expresión de confusión y miedo, todos habríamos pensado que estaba jugando. Hugo tampoco pudo hacerlo, así que el resto de nosotros intentó rezar cualquier cosa que pudiéramos articular, pero de nuestras bocas no salían más que tartamudeos. Recuerdo sentir una extraña niebla gobernando mi pensamiento, haciéndome olvidar cualquier palabra o cosa relativa a lo sagrado. Ninguna divinidad se haría presente, pues no podíamos ni siquiera recordarle. También recuerdo que el abrumador sonido de cientos de alas levantando el vuelo se hizo presente, y momentos después, una nube negra conformada por aves de diversas especies surcó el cielo, ensombreciendo por un instante la luz del día. Todos miramos hacia arriba, sorprendidos por el extraño suceso que duró aproximadamente 2 minutos. Era como si todas y cada una de las aves a la redonda estuviesen huyendo, y lo primero que vino a nuestra mente era que esas criaturas, tan primitivas y fantásticas, presagiaban con su instinto animal algo catastrófico. Alguna clase de terremoto, quizás. Pero ahora me doy cuenta que aquella huida auguraba el despertar de algo horrendo e inhumano. Cuando volvimos la mirada de nuevo a donde el cadáver se encontraba, este ya había desaparecido. Todos quedamos perplejos ante el suceso. Quizás fue producto de mi inquieta imaginación, pero yo podría jurar que lo vi andando entre la maleza, errático y tambaleante. No cabía duda que, hasta hacía un momento, esos restos yacían en el piso. Pero bastó solo un instante para que estos ya no estuvieran en donde los habíamos encontrado. La sombra que seguía proyectando la extraña parvada nos aterró por completo, pues daba la sensación de que nos encontrábamos ahí a medianoche. Cuando la última de las aves pasó volando, el silencio reinó. Y entonces lo escuchamos. Algo como un gruñido extraño. No de un animal ni de una persona, era más bien como el sonido de un estómago hambriento. Sabíamos que ese apetito voraz no provenía de ninguno de nosotros, sino de algo que merodeaba en las entrañas del bosque y que ahora nos observaba.
Todos corrimos con Samuel y no hizo falta que le explicáramos lo sucedido. Él conocía los rumores que las generaciones anteriores le habían contado, quizás peores a los que nosotros acabábamos de presenciar, por lo que, sin cuestionarnos nada acerca de nuestro estado frenético, nos ordenó subir a las camionetas para marcharnos. Yo fui el último en ir, pues observé que en donde reposaba aquel cadáver, antes de desaparecer, había muchos más restos de lo que a un solo cuerpo podrían corresponder. Tomás, Gritó Samuel para despertarme de aquel hipnótico terror y ordenarme que los acompañara. Nos fuimos de la autopista para no volver. El ruido de un golpeteo en la puerta principal me sacó del horripilante recuerdo. Una voz juvenil suplicaba por ayuda. «Viene por mí», gritaba desesperadamente. Enseguida pude escuchar cómo esa persona se alejaba de la puerta, probablemente para probar suerte en otra casa. Casi por instinto y recordando el terror que yo mismo sentí en aquel entonces, tuve compasión por aquella voz joven. Así que abrí la puerta y me encontré a un muchacho alejándose de mi hogar. ¡Ey!, le dije, y el muchacho se acercó enseguida. Él debió estar verdaderamente aterrado, pues entró sin dudar en el hogar de un anciano que empuñaba un cuchillo y que cerró la puerta con más de 3 cerrojos a sus espaldas. El joven no parecía tener más de 15 años y de él provenía un intenso olor a orina. Al mirar sus pantalones, entendí el porqué. El chico se encontraba histérico. Con voz temblorosa me agradeció efusivamente y dijo que algo venía por él. Yo le cuestioné por sus padres, pero no pudo darme una respuesta coherente. No obstante, cuando le pregunté qué era eso de lo que huía, simplemente pronunció un nombre: Toto. El aullido de los perros había llegado a tan solo un par de casas de distancia, y entonces cesó. Había un silencio terrible, como si un agujero negro se hubiera manifestado solo para devorar todo tipo de ruidos. Y después de lo que pareció ser una eternidad, unos pasos descalzos se hicieron presentes en la calle. Podíamos escucharlos nítidamente, acercándose y deteniéndose justo al otro lado de la puerta. Un escalofrío paralizante invadió mi espalda cuando reconocí el gruñido de esa criatura. Era el mismo gruñido siniestro que nos aterrorizó en la carretera. Nadie se atrevió a decirlo, pero estuvimos seguros de que ese gruñido le pertenecía al cadáver que encontramos. Nunca volvimos a hablar del tema y poco a poco los demás trabajadores y yo nos distanciamos. Hugo perdió la vida en circunstancias misteriosas. El zope desapareció hace mucho tiempo y Samuel fue internado en un psiquiátrico por esquizofrenia. Lo último que logré saber es que el proyecto de la autopista fue suspendido. El ente que se encontraba al otro lado de la puerta empezó a girar la perilla para intentar abrirla, sin éxito. Una voz profunda que solo podía pertenecerle a un demonio pronunció: no podía creer que fuera una terrible coincidencia eso de volver a cruzarme con esta criatura. No podía tratarse de algo más, pues ese miedo, esa voz, ese gruñido, solo podían pertenecer a una cosa. Tomé al chico del brazo y lo metí en la alacena de la cocina. Intenté llamar a la policía, pero mi mente volvió a nublarse como en aquel entonces en la carretera. No podía recordar el número de emergencia. Era como si algo interfiriera con mis pensamientos. Incapaz de pedir por ayuda, me quedé empuñando el cuchillo y mirando la puerta frontal. No sabía hasta qué punto una simple puerta sería capaz de contener a un ser tan horripilante y extraño como el que ahora enfrentaba. Escuché las pisadas descalzas desplazarse de un lado a otro y vi un rostro esquelético y descarnado asomarse por la ventana. En ese punto, quizás lo mejor hubiera sido desmayarme para no saber más de lo que estaba ocurriendo. El gruñido inconfundible se movía de derecha a izquierda y entonces empezó a subir, escalando, como buscando una entrada, hasta que lo logró. El gruñido se escuchó dentro de la casa y provenía de arriba. Quizás olvidé cerrar la puerta que daba con la azotea.
Mi mente seguía ofuscándose cada vez más y macabros pensamientos empezaron a invadirla. Eran recuerdos que no me pertenecían, pero que estaban ahí. Podía recordarme llegando a este mundo a través de mi llamado, hacía más de 100 años. Recordé el altar en el que aparecí junto con otros maléficos seres. Recuerdo el terror que sentí al presenciar aquellas otras figuras aberrantes, cuya presencia no infundía más que locura y cuya fuerza no podía ser controlada o manejada por ningún ser mortal. Un cien pies, un espectro de piel pálida y algo más grande que una montaña eran solo algunas de las criaturas que estaban ahí. Recordaba los tributos de animales y personas que devoré a cambio de cumplir con las enfermizas peticiones de los humanos. Recuerdo el hambre y la ira que siempre sentí por estos seres tan insignificantes. Imágenes violentas y espantosas atiborraron mi cabeza, y el cuchillo que empuñaba poco a poco comenzó a apuntar hacia mi propio cuello. Las pisadas de la bestia recorrían la casa con calma y sin prisa para llegar hasta mí. Nuevamente, pensamientos que nunca habían sido míos me poseyeron. Era como si el llamado Toto que había mencionado el chico proyectara sus propios recuerdos, influyendo en las mentes al compartir su horrible vida. Y pude recordar cuando dormí por años, hasta que una pala me despertó de aquel largo sueño. Entonces empecé a devorar. Estuve huyendo de aquello que me aterraba. No sabía que seres como nosotros podían sentir tal cosa como el miedo, pero había algo que los humanos invocaron que me provocó huir y seguir huyendo. Hasta entonces yo disfrutaba del pavor que infundía en otros seres. Pero eso, cuando me di cuenta que había algo peor, simplemente no pude soportarlo. Recuerdo que llegué a un poblado y desde entonces me llevaron de familia en familia durante un buen tiempo. Me comí a todas las personas que me adoptaban, excepto a uno. Cuando por fin vi al demonio que me contagiaba de terror a través de sus mismos pensamientos, sentí la paz que solo la muerte podría traer consigo. Aquella figura sin piel, pequeña e insignificante, se acercó a mí. No estaba seguro de si sentirme aliviado porque Toto le temiera a algo, o sentir la peor de las desdichas al darme cuenta que existían cosas peores que esa criatura. Él solo estaba huyendo y era un ente que había sido traído en contra de su voluntad, y ahora se alimentaba de todo lo que encontraba, excepto del muchacho oculto en la alacena. Miré a los ojos vacíos de Toto, y después del gruñido de sus tripas, repitió una vez más: y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme una vez más en una de estas historias. Recientemente cumplimos 1 año desde que subí la primera historia, titulada Toto. Quise hacer un pequeño homenaje a lo que comenzó todo. Te agradezco infinitamente por estar aquí y por tu gran apoyo. Hasta la próxima. Sombra.